Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en estos videos. Y hoy tengo el placer y el honor de estar con Patricio San Martino, que es abogado, magíster en Derecho Administrativo con diploma de honor de la Universidad Austral, docente en numerosas casas de estudios, entre la UBA, la Austral, también tiene la especialización en la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires y en lo que nos importa, sobre todo hoy, coautor de la Ley de Responsabilidad del Estado a nivel nacional, que es el tema por lo cual lo convocamos. Podríamos haberlo convocado para otros en donde también está muy avesado, pero en este caso vamos a hablar de responsabilidad del Estado. Así que, además de agradecerte, Patricio, por la participación en esta conversación, bueno, justamente queremos hablar de responsabilidad del Estado y queremos arrancar con lo que pasaba antes de la ley 26944, es decir, cómo hacíamos normativamente para responsabilizar al Estado antes de la ley. Así que bienvenido y muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy honrado de tu convocatoria. Con todo gusto, la verdad que me siento realmente muy contento por esto. El tema de la ley de responsabilidad del Estado y la responsabilidad del Estado antes de la ley, hay diferentes momentos, pero quizás lo que a mí más me parece importante es señalar que era todo un régimen de carácter jurisprudencial. ¿M? Bien, Y fue la jurisprudencia de la Corte Federal, sobre todo, la que fue labrando justamente las reglas de la responsabilidad del Estado. Y lo que la ley va a tomar, y esto es un punto que me interesa enfatizarlo, es la jurisprudencia de la Corte Federal labrada con posterioridad al año 84, es decir, una vez restablecido el bien, Estado de Derecho. Entonces, esto es importante porque el antecedente inmediato de la ley es precisamente las construcciones jurisprudenciales a partir sobre todo del caso Badel. Entonces, en torno a esa jurisprudencia que labraba la idea de una responsabilidad por actividad ilegítima, en el cual los contornos no estaban siempre claros, ¿no? Porque no era una posición siempre, vamos a decir así, muy pacífica, sino que había variaciones. Y ahí vamos a encontrar básicamente que, sobre todo en materia de responsabilidad por actividad legítima del Estado, habían posturas diferentes, bastante distintas en algunos pronunciamientos. Si uno se pone a pensar lo que fue la ley, y esto me parece interesante rescatarlo, porque creo que todos sabemos que era un régimen jurisprudencial con las variaciones propias y las incertidumbres mm, claro, que podía tener un régimen jurisprudencial, y sobre todo el otro dato que no es menor, es que solamente al ser jurisprudencial tenían acceso vamos a decir así, a las reglas que justificaban y que desarrollaban la responsabilidad, los expertos en derecho administrativo. O sea, la Corte introducía a lo mejor una palabra o una coma en alguna oración y el dato lo tenían solamente los que estudiaban el derecho administrativo. Lo que va a hacer la ley es justamente universalizar ese dato, permitir que todos podamos acceder a cuáles son los recaudos de procedencia de la responsabilidad por actividad legítima o ilegítima, tenerlos todos ahí sobre la mesa y en alguna medida va a permitir un desarrollo de alguna forma más sistemático, pero sobre una base que todos conocemos. Es decir, hay claridad, hay previsibilidad, que este era un punto que quizás nos estaba faltando al momento de la etapa, vamos a decir así, jurisprudencial de la responsabilidad de Estado. Ahora, y este es un punto que me parece central, ¿cuáles eran los problemas que tenía el legislador al momento de tener que elaborar una ley? Y esto tiene dos partes que te agradezco que me permitas comentarlo. Habitualmente no lo hago esto, pero sí hay que señalar que la responsabilidad del Estado no estaba en la agenda pública en el claro. año 2012. En el año 2012 no era un tema que estaba en la agenda pública y que sí aparece y emerge en la agenda pública de manera preponderante cuando el Poder Ejecutivo recibe el anteproyecto de Código Civil y Comercial. Claro. Recordamos que en el año 2011 el Poder Ejecutivo emite un decreto, es el decreto 191, que designa a tres grandes juristas civilistas para que elaboren un proyecto de Código Civil y Comercial, de unificación del Código Civil y el Código Comercial,
Con lo cual había un punto que no es menor, era que se unifique el Código Civil y Comercial según lo que establecía la Constitución, es decir, sobre las bases de la Constitución Nacional reformada en el 94. Con lo cual vamos a ver que cuando nos llega ese anteproyecto, vamos a ver algo muy, muy interesante, que si uno lo mira con alguna proyección en el tiempo, que uno de los fundamentos de ese anteproyecto y que se ve en el articulado es que los autores de este anteproyecto tenían claro la formación de lo que sería una suerte de una constitucionalización del derecho civil. Este es un punto que es importante, ¿no? El segundo fundamento, cuando uno lee del anteproyecto, es la constitucionalización del derecho civil. O sea, trasladar, proyectar los valores de la Constitución Nacional Convencionalizada en el derecho privado. Es un poco la Bien, traducción. Cito esto quizás por la situación que vivimos ahora, ¿no? Pero me interesaba marcarlo. Cuando llega ese anteproyecto de los juristas, brillantes juristas civilistas, se advierte que la responsabilidad del Estado era incluida como un supuesto especial de responsabilidad civil. Y es lógico que esto sea para los civilistas, porque cuando uno explica en Civil 2, en obligaciones, explica lo que es la responsabilidad, bueno, se inserta la responsabilidad del Estado como precisamente su supuesto especial, o sea, se lo integra al derecho de daños, al sistema privado de daños. Y claro, para el derecho administrativo esto no es quizás la solución más apropiada. Entonces, ese anteproyecto elaborado por esta comisión, creada por el decreto 191, incluye, y esto es importante, incluye en los artículos 1764 a 1766 a la responsabilidad de Estado como un capítulo especial de la responsabilidad civil dentro del sistema de daños del derecho privado. Para el civilista esto es natural, pero para el administrativista no. ¿Por qué? Porque hay una nota que esto también hay que enfatizarlo. La nota del derecho civil no es la nota caracterizante del derecho administrativo. ¿Qué es lo que caracteriza el derecho administrativo? La preponderancia que tiene el interés general o el interés público, claro, cosa que eso no ocurre en el ámbito de las relaciones entre los particulares. De modo tal que a partir de ahí se hace una reelaboración de esas normas y se sostiene y se entiende que la responsabilidad del Estado va a estar sujeta a las normas y principios del derecho administrativo y que no iba a ser aplicado de manera directa ni subsidiaria las normas del derecho privado. Lo dice con todas las letras. La rusticidad que puede tener, según algunos, el artículo 1764, 1765, bueno, justifica porque es un mensaje muy fuerte, claro, también teniendo en cuenta que era el Código Civil y señores, no, el derecho administrativo tiene sus reglas de responsabilidad del Estado y la propia Corte Federal, años antes, Barreto, entre otros tantos fallos, señalaba algunas de las características que luego aparece en la reforma del Código Civil y luego en la 26.944. Ahora, aquí viene una situación que no es menor, ¿no? Entonces vamos viendo, hay un anteproyecto de Código Civil que se inserta en los artículos 1764, 1766 a la responsabilidad de Estado, una mirada que no es coincidente por parte del Poder Ejecutivo, porque claro, el Poder Ejecutivo dice unifiquen el derecho civil, no incursionen en el derecho público. Esto no es la materia para la cual se le dio la claro. competencia a esto, ¿no? Pero también había otro tema que no era menor. Y aquí viene una serie de problemas que uno puede llegar a ir examinando inicialmente, ¿no? Que se le planteaba a una mirada, una nueva mirada de la responsabilidad de Estado. Y ahí sí es donde emerge en la agenda pública la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque a partir de este momento se verifica la necesidad de establecer si la responsabilidad de Estado iba a tener las tres funciones que en ese momento le daba el anteproyecto a la responsabilidad civil. Recordemos esto. En el proyecto originario del Código Civil y Comercial, la responsabilidad de Estado tenía tres funciones. La función reparadora, que es la clásica, la preventiva y la disuasiva. Luego, con el Código Civil ya sancionado, desaparece esta última, pero claro, en el momento que se estaba elaborando la ley de responsabilidad de Estado,
a quienes trabajaron en esto y al Poder Legislativo se le planteaba era cuál es la función de la responsabilidad del Estado. ¿Es reparadora exclusivamente? ¿Es preventiva? ¿Es disuasiva? Bueno, fue claro que en tanto el artículo primero de la 26.944 dice, no, no tiene esa función disuasiva, eso se elimina. Nada dice respecto de la función preventiva y sobre todo, sí, ahí tiene el carácter tradicionalmente reparador. Claro. Nuevos problemas se le planteaban también al legislador. ¿Cuál era el otro problema? Era qué reglas y principios iban a regular a la responsabilidad del Estado. Esto no es menor, porque como estamos viendo, para los civilistas eran las normas generales del responder civil. Para los administrativistas, teniendo en cuenta la larga proyección que fue teniendo la responsabilidad del Estado, desde Devoto, Ferrocarril del Este, pero sobre todo en los últimos 30 años de gobiernos de Jure, la realidad es que tenía un sistema propio del derecho público. Con lo cual, esta mirada que tiene el legislador al momento de proyectar y elaborar esta ley 26.944, lo que va a tener preponderancia es que la responsabilidad del Estado sale del sistema general de daños del derecho privado y es un tema y es una cuestión propia del derecho público, es una materia propia del derecho público, en particular del derecho administrativo. ¿Por qué digo esto? Porque algunos sectores del derecho civil y también del derecho administrativo hablan de una suerte de la privatización del derecho administrativo y sobre todo del derecho de la responsabilidad del Estado. Esto no fue posible. No ocurrió. Bien. Ahora bien, sí. No, no, que estaba pensando que además de la claridad con que fuiste contando la historia, hay un dato no menor que es que en Argentina las normas de fondo, como el Código Civil, se aplican para todo el territorio de forma igual. Es decir, el matrimonio es igual acá que en Tucumán, que en Salta, que en Formosa. Si uno hubiera incorporado normas de responsabilidad del Estado, que son, a nuestro entender, de derecho público, ahí adentro, en el Código Civil, las hubiera igualado para todas las jurisdicciones, cuando en realidad cada jurisdicción, por su autonomía, está en condiciones de regular la responsabilidad del Estado como mejor sepa y entienda, ¿no? Es decir, a su mejor saber y entender. Entonces, hubiera sido de alguna manera, es más una pregunta que una conclusión. ¿No hubiera sido una invasión sobre la esfera de las autonomías provinciales, incluirla en el Código Bien, Civil? bien, ahí tenés dos problemas. Sí, Primera cuestión, es muy interesante esto que estás preguntando, Martín. La primera cuestión, ¿quién es la autoridad competente para establecer el régimen de la responsabilidad del Estado? Y esto es una pregunta, la inicial, bueno, es obvia, ¿el poder judicial o el poder legislativo? Queda claro. O sea, hasta 2013, al existir este vacío, bueno, indudablemente fue la interpretación de la Corte la que en definitiva fue llevando, mientras resolvía los casos concretos, también fue labrando lo que es una jurisprudencia que prácticamente tenía carácter normativo, porque eran realmente las normas que venían a ocupar ese vacío que había dejado o que había dejado el legislador en base a ese famoso artículo 1112 que le hacen decir lo que quizás el artículo no diga exactamente lo que quiso decir Vélez en el año 1869. Entonces, aquí tenemos que es una competencia propia del legislador. Ahora, ¿de qué legislador? ¿Del Congreso de la Nación o de las legislaturas provinciales? Y como vos bien señalás, y este era otro de los problemas que tuvo el legislador, es decir, es una ley y la posibilidad de la regulación de la responsabilidad del Estado. Es un tema de carácter nacional a nivel federal o la forma de Estado federal nos lleva a que al ser una cuestión de derecho público, al ser una cuestión de derecho público, aquí rigen las autonomías provinciales que pueden, justamente, tienen la facultad para legislar en materia de derecho público. Ahora, lo más curioso es que quienes elaboraron el anteproyecto habían suscrito, habían firmado el caso Barreto, y todos recordamos que en el caso Barreto justamente se le reconoce que es una competencia propia de los poderes provinciales regular la responsabilidad del Estado. Sin embargo, luego lo introducen en el Código Civil, ¿no? Con lo cual ahí siempre nos trae a colación una situación que se vivió en Alemania federal de entonces,
que Alemania Federal es un país federal. claro, Y en el año 1981 se sanciona lo que sería para nosotros el Poder Legislativo Nacional, o sea, se sanciona una ley de responsabilidad del Estado, que quienes la han estudiado dicen que era una muy buena ley. Pero en el año 1982, el Tribunal Constitucional alemán la declara inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice que esa es una competencia propia de los Länders, serían nuestras provincias. claro. Entonces, aquí, si se hubiera seguido adelante con esa idea de hacer una ley, de introducir la responsabilidad del Estado en el Código Civil, me parece que prontamente se hubieran tenido acciones declarativas de inconstitucionalidad porque se hubiera así concretamente interferido, se hubiera invadido la esfera de competencias propias de los poderes provinciales, ¿no? Este es otro de los puntos que tenía que resolver eh, el legislador. Otra de las cuestiones que se le planteaban, eran varias cuestiones, ¿no? Como te estaba diciendo, si era un régimen único o un régimen múltiple. Ahora, este punto que vos señalás dio lugar a que no solamente se sancionara la 26944, sino que varias provincias ya tienen su propia ley de responsabilidad del Estado. Bien. Algunas un poco más abiertas que la ley de responsabilidad nacional, otros adhirieron, otros con algunas modulaciones, pero la ley nacional y justamente estos tres artículos del Código Civil permitió algo que es muy interesante, que es fortalecer, a mi modo de ver, fortalecer el federalismo, cosa que no es un tema menor para tener en cuenta respecto de esta ley. Perfecto. Eh, ya que te tengo y fuiste coautor de la ley, a 10 años de haberla eh, pergeniado, ¿qué aspectos positivos le encontrás? ¿Qué se podría agregar? Es una ley, entiendo, buena en el sentido de que es breve, va a los puntos centrales de la jurisprudencia, toma decisiones respecto del alcance, de la responsabilidad. Yo tengo una opinión positiva, y lo sabés, de la ley. ¿Sentís que podríamos agregarle algo más 10 años después, habiéndola visto correr un poco? Bien, buena pregunta esa. La realidad es esta. No es habitual que yo tenga la posibilidad de tener este diálogo tan franco sobre esta cuestión. La realidad es que hay que entender por qué no fue una ley con otras características como muchos reclaman. O sea, tanto la ley de responsabilidad de Estado como la ley de medidas cautelares fueron muy criticadas. Por algunos sectores del pensamiento de uso administrativista y también por sectores del derecho privado. Ahora, si uno se pone con honestidad intelectual, se pone a leer la ley, es muy posible que advierta que cada uno de los artículos de la ley tienen respaldo con jurisprudencia de la Corte labrada con posterioridad a 1984. Mm, La, y el Poder Legislativo tuvo la discrecionalidad de elegir dentro de esa jurisprudencia alguno de los criterios. Puede ser que a alguno no le guste que la Corte haya seguido el criterio de Motor 11 y por qué no siguió el criterio de la mayoría del Cacarandá en algún tema y sí siguió lo que dijo la minoría que seguía a Motor 11. Pero lo que sí, esa posición tiene respaldo en lo que dijo la Corte. Cada uno de los artículos de la Ley de Responsabilidad de Estado tiene respaldo en la jurisprudencia de la Corte labrado en tiempos de gobiernos de Yure, a partir del año 84. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no quiso el legislador avanzar un poco más sobre cuestiones que sí vimos en otras legislaciones provinciales? Porque el punto es que no se quería, y esta era una decisión ya de carácter de política jurídica, lo que se quería era básicamente que la modificación tan importante del Código Civil no impactara sobre lo que ya existía de la responsabilidad del Estado. Es decir, este es el punto. O sea, por eso la ley no va más allá, sino que la directiva que había era, bueno, se sanciona un código civil con estas características, que es la constitucionalización del derecho privado, con nuevas regulaciones, con la inserción de lo que dice la Constitución Nacional Convencionalizada, sobre todo en materia de desarrollo de derechos fundamentales, de derechos humanos, pero dice el legislador, no quiero con esto que genere un efecto colateral que modifique el sistema de responsabilidad que ya tenemos bastante consolidado hasta el día de hoy.
Entonces, por eso la ley se puede leer fácilmente, que es la proyección de la jurisprudencia de la Corte Federal. Podrá gustarnos o no lo que se consolidó, lo que se dijo, lo que está regulado, porque a lo mejor no nos gusta lo que dijo la Corte, nos pareció quizás un poco mezquino en algunas cuestiones o no. Pero la realidad es que cada artículo, si uno lo estudia científicamente y con honestidad intelectual, cada artículo del Código Civil tiene respaldo en fallos de la Corte Federal dictados con posterioridad al año 84. Y la razón es esta que te estoy señalando, porque inicialmente no estaba en la agenda pública, no era un tema de agenda pública, lo introduce estos cambios en el Código Civil a partir de estas modificaciones que hacen y que se le incluye la responsabilidad de Estado con criterios que a lo mejor no eran del todo coincidentes con la doctrina predominante, y la decisión en ese momento de política jurídica era que la responsabilidad de Estado se mantuviera prácticamente en la misma situación que existía con, con anterioridad a la sanción del Código Civil. Esto no es una fórmula novedosa que se le ocurrió al legislador en este caso. Si yo tomo, por ejemplo, y estudio otro tema que siempre, si querés, en algún momento podemos hablar, que es el del amparo constitucional, si yo estudio el amparo, voy a ver que el convencional constituyente en el año 94 dice, el amparo que estamos consagrando acá tiene como autor a quién? A la Corte Suprema. Perfecto. O sea, lo que dijo ahí concretamente, y uno toma el artículo 43 y el artículo 43 nos va diciendo precisamente el amparo individual, el amparo frente a autoridades públicas, el amparo por omisión, el amparo entre particulares, el amparo para la protección de los derechos de incidencia colectiva, que ya había aparecido, entre otros casos, en el caso Ekmejian, por ejemplo, que es anterior a la reforma constitucional. Lo que hizo la Corte, lo que hizo la Convención Constituyente, es consolidar la doctrina presente. Por eso uno cuando lee los debates en la Convención Constituyente, dice, estamos, en definitiva, el autor de la norma es la Corte. Y aquí más o menos es la misma idea. Es prácticamente una idea bastante similar. O sea, tratar de consolidar en un texto que viene a dar mayor seguridad jurídica, porque ya lo sacamos de la parte jurisprudencial, sino que ya es un texto legal que da previsibilidad, que da precisión también. Por eso siempre me interesa señalar con esto que aquí sí es un punto de inflexión. O sea, ¿por qué es un punto de inflexión la 26944 y los tres artículos del Código Civil? Y porque pasamos de un régimen legal, perdón, de un régimen jurisprudencial a un régimen legal. Y esto tiene importancia porque hay precisión en cuanto a la regulación y previsibilidad. Nos guste o no, hay previsibilidad. Y por cierto, si un litigante considera que la norma es, en ese caso, contraria a la Constitución, puede plantear tranquilamente la inconstitucionalidad de la norma que considera que agravia un principio constitucional. Pero insiste con esto, que es la universalización del dato, la precisión, la previsibilidad, quizás uno de los puntos a tener en cuenta porque decimos que es un punto de inflexión. Ahora, desde el otro aspecto, también no se me escapa, Martín, y este es un punto que me parece interesante, que la ley de responsabilidad no es el punto de partida. A partir de lo que estamos viendo, no es el punto de partida. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace la ley es mantener las ideas rectoras que regían con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial y sobre todo de la 26944. O sea, la idea del carácter objetivo de la responsabilidad, artículo primero, del carácter directo, artículo primero, de la naturaleza autónoma que tiene, porque se rige por normas propias del derecho, normas y principios propios del derecho administrativo, el carácter local, Barreto, los que son los factores de atribución básicos, la falta de servicio o lo que es el sacrificio especial, todo esto que estoy diciendo que aparece en la ley, en la regulación, ya era anterior a la ley, no lo crea la ley, sino la ley lo recibe, lo toma, lo adapta y formula un texto legal que sí ahí tiene fuerza de ley. Entonces, aquí vemos que por este punto, sí, claramente no digo que es un punto de partida para la responsabilidad del Estado. Consolida, y ahí sí, consolida los criterios labrados por la Corte durante los gobiernos de Juve. Ahora, también tengo que decir, y esto es un punto importante, y esto sí es importantísimo señalarlo, que la ley de responsabilidad del Estado tampoco es un punto de llegada. Así como dijimos, es un punto de inflexión, no es un punto de partida, tampoco es un punto de llegada. ¿Por qué no es un punto de llegada? Porque hay cuestiones
que quizás hay que tener en cuenta, sobre todo para un mayor y mejor desarrollo de los principios, valores y reglas del Estado constitucional, social y democrático de derecho, que en alguna forma se consolidan con la reforma del 94. Y ahí hay dos cuestiones que quizás a mí me interesan, que por lo menos dejarlo planteado para esta charla, ¿no? La primera cuestión que me parece importante es que señalar es que la ley de responsabilidad de Estado responde o resuelve los problemas clásicos de la responsabilidad de Estado, pero no resuelve los problemas más acuciantes que plantea el Estado constitucional, social y democrático de derecho. Uno de ellos, que me parece importante, es que la ley se mantiene neutral a la naturaleza de los derechos que están en juego en su puesto de responsabilidad del Estado. Esto hay una variación importante con la norma más importante de la 26854, que es la ley de medidas cautelares, por cuanto en la ley de medidas cautelares el legislador no fue neutral ni indiferente a la naturaleza de los derechos al momento de regular las condiciones de admisibilidad, pero también de procedencia de la protección cautelar. Recordamos, para quienes estén escuchando esto, que en la ley 26854 se establece un régimen diferenciado cuando están en juego personas en situaciones de vulnerabilidad o cuando están en juego el derecho a la vida, el derecho a la salud, las cuestiones vinculadas con el derecho ambiental y también, por cierto, derechos de naturaleza alimentaria. Ahí la ley tiene una modalidad, una forma de ver las cosas, flexibiliza criterios de admisibilidad, que a la vez esta flexibilización, o por lo menos esta mirada diferente, que es en alguna medida coincide con los valores de la Constitución, sobre todo con lo que hemos denominado la tríada basal material: dignidad de la persona humana, derechos humanos fundamentales, principio pro persona y ciertos principios que se derivan o conclusiones que se derivan de esto, que es el principio que podemos señalar de interdicción de la insensibilidad a situaciones de vulnerabilidad social. Esto no aparece en la ley de responsabilidad de Estado. Entonces, esto es una deuda que tiene la ley de responsabilidad de Estado, que algunos ordenamientos, como en el caso de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo quinto, tímidamente lo asumen. Si vos tomás la ley de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que tiene la estructura de la ley nacional, pero mejorada. Están mejoradas. Uno de los aspectos es este artículo quinto, que introduce una mayor amplitud de lo que es el resarcimiento por la responsabilidad por actividad legítima, cuando está en juego precisamente el derecho a la vida, el derecho a la salud. Bueno, ahí tiene una mayor amplitud que la que tiene el artículo quinto de la ley nacional. Y el otro punto que me parece importante para tener en cuenta para desarrollos futuros, porque creo que aquí está, me parece un ámbito para el desarrollo y para la discusión jurídica, es cómo la responsabilidad del Estado se relaciona y se conecta con los mecanismos de prevención. Un detalle que me gustaría señalar para esta reunión, ¿no? La ley establece tajantemente que no es aplicable o que no se aplican las sanciones pecuniarias disuasivas. Como dijimos hace un momento, era la tercera función que establecía para la responsabilidad el Código Civil y Comercial, que después luego desaparece. Pero tiene dos funciones en la ley, en el Código Civil y Comercial. Tiene función reparadora y la responsabilidad civil también preventiva, artículo 1710 y siguientes. Bueno, yo creo que ahí hay un desarrollo potencial para el derecho administrativo. ¿Qué decía Oriu? Bueno, que haga, pero que pague. Bueno, que haga, pero que prevenga el daño, diríamos hoy. O sea, la forma de prevenir el daño. Y aquí yo creo que hay un desarrollo importante también. La judicatura tiene un rol fundamental en esto, para evitar justamente que se concreticen esos daños, ¿no? Yo creo que esta idea de una responsabilidad de Estado que asume la idea de reserva de lo posible hace que quizás justamente, se podrían evitar supuestos de responsabilidad si hay una mayor fortaleza en esta función preventiva de la responsabilidad. Que en otros, para el derecho procesal, esto habla como la tutela inhibitoria, diríamos. Bueno, nosotros hablamos de la función preventiva. Y un detalle: así como la ley 26944 prohíbe las sanciones pecuniarias disuasivas, nada dice con respecto a la acción preventiva. De modo tal que bien podría utilizarse el criterio de la analogía
que está permitido. Uno cuando lee el mensaje de elevación, ahí está incluido justamente con la cita de dos fallos emblemáticos, uno sobre todo el caso de los lagos y luego el caso Oca. Se admite la analogía para interpretar frente a un vacío, frente a la laguna normativa de la ley de responsabilidad de Estado, se admite mediante analogía la posibilidad de aplicación de ciertas normas del Código Civil. La analogía yo creo que acá cumple un rol fundamental, ¿no? Para integrar justamente a esta ley de responsabilidad del Estado. Patricio, la verdad que súper completo, estoy muy contento. Yo te escuchaba y decía, qué bien que está saliendo. Está muy bueno eso, porque tocamos todos los puntos con absoluta humanidad y sinceridad. Hablamos de temas incluso de coyuntura, que está bueno, que hablan un poco de la cocina, de estas cosas que a veces se ve el resultado final, pero no se sabe también, viste, las dificultades, las que llevamos adelante, las distintas cuestiones laborales que nos van tocando. Así que estoy súper agradecido, estamos en contacto y la verdad que un lujo esta conversación para el canal, ¿eh? Bueno, muchas gracias y la verdad que yo me siento muy complacido y me sentí muy tranquilo y muy a gusto con esta reunión. Muchas gracias, Martín. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Gracias.